y justificar digamos, este corpus, esta perspectiva de análisis y plantearla, ¿no? Para poder conversar sobre ella. Así tendríamos que hacer. Ya, profesor. Ya, entonces así que vamos a ver el señor Ortiz y si cualquier novedad nos estamos comunicando. ¿Ya? Listo, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. El señor Chaupis está conectado, doctor. ¿Está Chaupis? El señor sí, ya está conectado. El señor Chaupis García Félix. Sí, ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Félix Ángel Chaupis García, profesor. Ya, señor Chaupis, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. Cuénteme, no hemos recibido su proyecto, no lo ha enviado aún. Profesor, me parece que no, pero lo tengo acá presente, se lo envío ahorita. Envíelo ahorita al correo electrónico del doctor, por favor, señor Chaupis, para poder bajárselo y que el doctor pueda leerlo junto con usted. Sí. Ahorita lo va a enviar y yo se lo voy a colocar en la computadora. Chaupis Félix Ángel. Sí, recuerda que son dos hermanos, así que hay que tener cuidado. Sí, A mí me pasaba así cuando tenía sí. alumnos que tenían hermanos, Dios mío, le ponía la nota de uno al otro. Él es el señor Félix Ángel. Félix Hay que Ángel, distinguirlo sí. por los nombres, porque Sí, con los sí, apellidos coinciden. Claro. Sí, Ya, a ver, no recibo nada todavía. Me parece que ya se lo envié, profesor. A ver, Ya, vamos déjeme a revisar, por favor. Vamos a verificarla. No me llega nada. No ha llegado nada. Ah, ya, llegó. Ahí está. Ya. Sí, ya. A ver, Ahorita lo vamos abro. a abrirlo. Sí, un ratito, doctor. Sí, Ahorita vamos se lo abro. un minuto, por favor, para abrir Sí, el porque acá está. no. Ya está. Aquí le voy a dar esta computadora. Ya, Ya. doctor, con cuidado porque está conectada al internet. Entonces, sacamos esta. No tiene necesidad de eso. Ah, ya, Aquí le voy a pasar ya. y usted va a poder ver el archivo acá. A ver, voy a ponérsela un poquito más allá para que usted no se mueva, Ya. porque si no la filmación no va a salir. Sí. Y con este mouse usted puede moverse. A ver, vamos. El mouse es al revés. Aquí. Chaupis Félix Sí, ya Ángel. está. A ver. Para obtener el grado académico. Félix Ángel Chaupis García, cronograma, proyecto de tesis. Vamos a ver. Dígale que vaya leyendo él, cosa que usted va siguiendo la lectura con el archivo. Sí. Bueno, como recién llega, pues vamos a ir, pero acá no veo el erotismo como transgresión en dos novelas de Mario Vargas Llosa. Ya está. Sí. Correcto. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para, en todo caso, hacer... sí, ya recuerdo que usted estuvo en la primera reunión, línea de investigación, interpretación y hermenéutica, resumen ejecutivo. Vamos a ver, dice, es en gran medida el resumen del anteproyecto presentado, si este no ha cambiado. Sí. Bueno, ese es un concepto. Planteamiento del problema, dice, el tratamiento crítico de temas como la política, el periodismo y la violencia, entre otros, son de trascendental importancia para darle un estudio significativo y fértil a la novelística de Mario Vargas Llosa. A ver esta idea que dice, el tratamiento crítico de temas como la política, el periodismo y la violencia, entre otros, son de trascendental importancia para darle un estudio significativo y fértil a la novelística de Vargas Llosa. Yo creo que habría que decir que en todo caso habría que decirlo de una manera más precisa, porque ¿qué quiere usted decir aquí? Usted dice el tratamiento crítico de temas como la política, pues un tema amplísimo, el periodismo y la violencia, entre otros, son de tal importancia para, bueno, son de tal importancia, ¿no? Ya eso está, son de tal importancia
en relación con la novelística de Vargas Llosa. Entre estos temas también cabe resaltar la importancia de la temática del erotismo, ya ese es otro tema, no es ninguno de los tres que están mencionados, sino otro tema, desarrollada en gran número de sus novelas. Sí, acá en el manejo del gerundio hay cierto problema. Desarrollada, dice usted, en gran número de sus novelas, convirtiéndose en uno de los... No, tendría que ser desarrollada en gran número de sus novelas y se convierte en uno de los pilares que sostienen todo el universo narrativo Vargas Llosiano, ¿no? Entonces acá esto lo voy a poner en negrita. Este uso en la página 2 no debe decir convirtiéndose en... y se convierte en uno de los pilares, ¿ya? No debe decir convirtiéndose, sino y se convierte en uno de los pilares. Sí. Seguimos, sí. Es entonces extraño ver que ante tal importancia, mire, en su redacción, vamos a eso también, está repitiendo mucho el término importancia. En este breve párrafo que estamos revisando, aparece trascendental importancia, resaltar la importancia de la temática, 3, ¿no? Que ante tal importancia, 3, 4, demasiadas veces repite el término importancia. Entonces hay que cuidar, hay que hacer una revisión del estilo de su prosa académica para que no sea tan reiterativo un término tan, además tan utilizado como es importancia. ¿Ya? Es entonces, dice extraño, ver que ante tal importancia, ¿ve? Este punto no haya sido tratado profundamente y se haya hecho caso omiso en varios estudios de la obra del autor, como por ejemplo en Narradores Peruanos del siglo XX del crítico literario Tomás Escajadillo, quien tiene como su foco central una temática realista sin prestar mucha importancia a su enfoque erótico, ¿no? Sí, ahí también habría que aclarar un poco más. Dice usted en su libro, Narrador Peruano del siglo XX, el crítico Tomás Escajadillo, quien tiene como su foco central una temática realista sin prestar mucha atención a su enfoque erótico, ¿no? Claro, pero si lo erótico no tiene por qué estar como algo separado de lo realista, ¿no? Y por otra parte, digamos, un crítico puede elegir, así como usted está eligiendo ahora lo erótico, en este caso el doctor Tomás del Cajadillo, digamos, eligió otras obras, y eso es válido, porque alguien podría decirle a usted, ¿y por qué toma usted lo erótico y no toma otros temas? ¿No? Porque usted dirá, no, porque ese es el tema que a mí me interesa desarrollar, ¿no? Así que eso hay que tener bastante cuidado, sobre todo en un autor como Mario Vargas Llosa, donde efectivamente el tema erótico es valioso, ¿no? Y usted quiere desarrollar precisamente dicho tema. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, pero también habría que rescatar algunos trabajos que se acercaron al estudio del erotismo en su novelística, aunque el análisis que presentan queda reduciendo, no puede ser, queda reducido sería. Acá hay otro error en la página 3, por favor. Dice, en la segunda línea dice, aunque el análisis que presentan estos autores, se entiende, queda reducido, ¿no? Queda reducido, no es correcto, queda reducido a un simple elemento estéril, que no aporta alguna importancia, vuelve usted el término importancia, a él no, junte al análisis, no diga a él, sino al análisis, ¿no? Estos son pequeños detalles de la corrección, pero qué bueno que los estamos revisando con usted mismo, para que al momento de redactar su prosa académica lo haga con más coherencia, con más corrección, ¿no? Que no aporta alguna importancia al análisis crítico de su obra. Es el caso, no sea el caso, no. Es el caso, dígase así, no sea, sino es el caso, ¿no? Es el caso del investigador José Santa Emilia,
quien en su ensayo Amor y erotismo en Vargas Llosa y su traducción al inglés 2010 manifiesta que existe una fabulación erótica en Pantaleón y las visitadoras. Mire, señor Chaupis, ahí en el aula virtual tiene usted también el manual APA, ¿no? Entonces, una de las convenciones establecidas es que los nombres de las obras deben estar en cursiva, que es lo que acabo de hacer en la versión que tengo frente a mí. Acabo de poner así, dice, manifieste que existe una fabulación erótica en Pantaleón y las visitadoras. Bueno, eso debe ir en cursivas, donde el sexo es el principio de gozo que sirve de organizador estético y de fuente inagotable de comicidad, y reduce el erotismo a lo meramente estético. Reduciendo también lo pongo en negrita porque, a ver, dice usted, este autor manifiesta que existe una fabulación erótica en Pantaleón y las visitadoras, donde el sexo es el principio de gozo que sirve de organizador estético y de fuente inagotable de comicidad. Pero esto, lo que dice a continuación parecería un poco contradictorio, dice, reduciendo el erotismo a lo meramente estético. ¿Cómo es eso? Me parece algo contradictorio. ¿Me podía explicar eso? Sí, lo que pasa es que con el autor hace un análisis, encuentra el erotismo como un elemento recreativo, Ajá. ¿no? En la novela, Ya. El cual se utiliza simplemente como una manera de burla, ¿no? Ya. Y esto de decoro, diríamos. Entonces, por eso es que mencionaba reduciendo el erotismo a lo meramente estético, ¿no? Algo como, no como un tema trascendental, sino como un tema de decoro, que vendría a ser lo cómico, ¿no? Entonces, en Pantaleón de visitadoras, el erotismo es un elemento meramente estético. ¿Eso es lo que está sosteniendo? Ya, según la lectura que hice del claro, de este autor, ¿no? Sí, según su lectura de él, interpreto que él lo está tomando como esa manera, ¿no? Como un elemento meramente correcto, cómico, estético. Sí. Bueno, seguimos. Dice, entonces cabe interrogar sobre qué tipo de erotismo se desarrolla en la novelística vargallosiana y también cómo los personajes en conflicto con este se desenvuelven dentro de su universo narrativo, ¿no? Es así que nos planteamos resolver, no a resolver, quítele la preposición a, pero no diga nos planteamos a resolver, sino que nos planteamos, simplemente diga, es así que nos planteamos, quite usted a resolver, nos planteamos dos puntos, interrogación, dice, ¿cómo se representa el erotismo en las novelas vargallosianas Pantaleón y la visitadora, 1973, y Cinco esquinas? Y cómo los personajes se configuran bajo la sombra de este erotismo, ¿no? Y así, eso es lo que usted está planteando como problema general. Bueno, dice, ¿cómo se representa el erotismo en las novelas de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras y Cinco esquinas, 2016? Problemas específicos, cómo los personajes de Pantaleón y visitadoras y Cinco esquinas se reconfiguran como sujetos transgresores bajo la sombra de este erotismo dentro del mundo narrativo de nuestro novel. Bueno, acá les diría qué cosa quiere decirse con eso de se reconfiguran como sujetos transgresores bajo la sombra de este erotismo. Sí, lo que pasa es que los personajes son presentados, por ejemplo, en Pantaleón y visitadoras al inicio, son presentados como sujetos normales, ¿no? Normalizados por la sociedad. ¿No? Por ejemplo, el caso de Pantaleón, un esposo ejemplar, un militar en ascenso, ¿no? Pero a partir de los sucesos eróticos que van a sufrir, reconfiguran esa figura con la que han sido presentados en la narración al principio, y se reconfiguran para convertirse en sujetos que transgreden esas normas en las que eran ejemplares, ¿no? Ya.
Y ahora ya entendí cuál es el alcance de este concepto de la reconfiguración, ¿no? Esta reconfiguración los convierte en sujetos transgresores, ¿no? ¿Correcto? Claro. Como sujetos transgresores, bajo la sombra de este erotismo, esto de bajo la sombra lo voy a poner también en negrita, vamos a ver si es lo más apropiado. Espérese un momentito. O se podría decir, se reconfigura como bajo la sombra de este erotismo dentro del mundo narrativo del autor, no ponga de nuestro Nobel, del autor, ¿no? Del autor estudiado, o de nuestro novelista simplemente, de nuestro novelista, porque en el contexto ya estamos mencionando las obras de este novelista. A ver, veamos su hipótesis principal. Ya, dice usted, se postula como hipótesis que la representación, quítele usted esos 2 puntos ahí, para que diga, se postula como hipótesis que la representación del erotismo en la novelística de Vargas Llosa se presenta como un elemento transgresor debido al conflicto en el que éste introduce a los personajes de sus novelas Panteones Visitadoras y 5 esquinas, ¿no? A ver, fundamenteme un poco más esta hipótesis. Sí, con respecto, estaba revisando las novelas. Ajá. Y en Panteón de Visitadoras y 5 esquinas vemos que hay coincidencia con respecto a cómo Vargas Llosa trabaja el erotismo en esas novelas, ¿no? Primero, porque en ambas novelas hacen una presentación ejemplar de los personajes como sujetos fieles a ese mundo en el que están configurados, ¿no? Por ejemplo, ya le conté de Pantaleón, ¿no? Panta, el militar ejemplar, el esposo ejemplar, y también en el caso de 5 esquinas se presentan a los personajes como Enrique Cárdenas, un ejemplar empresario con su esposa ejemplar, de una familia acomodada bajo la moral de la Lima de entonces, ¿no? De la Lima de la clase social alta. Claro. Entonces, ante esta presentación, vemos que Vargas Llosa trabaja justamente con estos personajes. Llega un momento donde el giro de la novela empieza justamente por el erotismo. O sea, no hay un elemento más allá que el erotismo que hace que estas novelas cambien esa configuración con la que empezamos a leerlas, ¿no? Entonces, el erotismo en el caso de Pantaleón, al conocer a su amante, ¿no? Y en el caso de 5 esquinas de Cárdenas, al conocer también, al conocer que su esposa también había sido infiel y al prestarse para estos juegos íntimos que va a tener, va a través de esa sensualidad, de esos actos, reconfigurar su moral, reconfigura todas sus acciones, ya no se presenta como el sujeto moralista, como el hombre ejemplar, sino se presenta ahora como un sujeto que ha mentido, que engaña a su amigo, que se ha acostado con el amigo de su esposa y que todavía lo tiene como amigo, ¿no? Entonces, en mi tesis principal dice así, ¿no? Se postula como hipótesis que la representación del erotismo, o sea, cómo Vargas Llosa trata el erotismo en la novelística de Vargas Llosa, se presenta como un elemento transgresor, ¿no? Un elemento en el cual los personajes van a llegar a transgredir esa realidad o esa primera identidad con la que ellos son configurados, ¿no? Con la que son presentados, debido al conflicto en el que introduce a los personajes de sus novelísticas, ¿no? Cuando leemos las novelas vemos que hay un antes y un después de ese erotismo en los personajes, ¿no? Por eso dice que viven en un conflicto. Ahora, cuando también hablo de transgredir, ya quizás más adelante cuando conversamos ese punto, no hago énfasis a transgresión física, sino a la transgresión, diríamos, individual, subjetiva, ¿no?
ese conflicto que tienen ellos mismos contra sí. No están en constante conflicto, vemos a través de los monólogos, bloqueos, ellos mismos comienzan a interpelarse como sujetos y dan paso a otro tipo de comportamiento, ¿no? Eso luego se manifiesta obviamente que en los actos, en la novela, pero generalmente quiero enfatizar más en el plano subjetivo, ¿no? de esta transgresión que sufre la configuración del sujeto. Entonces, usted toma principalmente a un personaje en cada una de estas obras. En el caso de Pantaleón es el propio Pantaleón, y en el caso de Cinco Esquinas es Enrique Cárdenas, ¿no? En ellos se va a centrar principalmente. Y ya. Ahora, vamos a ver antecedentes. Está la cuestión dentro del panorama de la crítica peruana. El enfoque sobre la obra de Vargas Llosa se ha desarrollado genéricamente dentro del realismo, dejando de lado la inmanencia erótica que poseen sus textos, ¿no? Y cómo este puede repercutir en el desarrollo de la misma. Es así que desde Luis Alberto Sánchez, en su literatura peruana, derrotero por una historia y cultura del país, se puede apreciar esta tendencia de la crítica literaria peruana que se enmarca en el análisis de la trama de la novelística. Sería casi equivocado, en este estado la cuestión que se enmarca en la trama de la novelística, porque ha puesto de la novelista de Vargas Llosa, ¿no? Es la novelística. Corrija eso también, por favor. Desde un plano realista, así dando más valor, dando así más valor en todo caso sería, dando así dando no, sino dando así, suena más correcto, dando así más valor a aspectos socioeconómicos más que a otros. Aquí también habría que corregir, hay dos más muy cercanos, hay que tratar de revisar el texto en su sintaxis para no incurrir en repeticiones que no están bien desde el punto de vista de la composición, de la redacción. En Sánchez podemos observar cómo la valoración de la nativa desarrolla desde el análisis de los perros bajo una mirada realista. En ella el crítico literario revalora el carácter testimonial de novela representando. Sí, aquí tiene que revisar este párrafo, señor Chaupis, por favor. Representado, la realidad que hace representando, será. En ese párrafo, por favor, revise usted representado. Me parece que es incorrecto. Debería ser representando la realidad de la vida militar y las problemáticas que esconde. ¿A quién se refiere? ¿No? Ahora, claro, usted, a ver, el problema es que, así mismo otro autor que se orienta en la crítica realista de la novelística vargallosiana es Edmundo Mendezú-Aybar, la novela peruana. Son libros de hace 25 años, pero vamos a continuar, en la cual el crítico adopta una posición polémica, ofrece un trabajo que reformula la visión histórica y tradiciones de la novela peruana y a la vez realiza un análisis acucioso y original de un conjunto de obras, para no repetir novelas, un conjunto de obras representativas de la evolución del tejido narrativo en nuestras letras. Su propósito no consiste en elaborar una historia de la novela nacional, sino en proponer un nuevo esquema comprensivo del origen y desarrollo del género. Este esquema difiere sustancialmente del as cronológico. Ahí también, por favor, corrija, del as cronológico no tiene sentido, está yendo en contra de la concordancia, ¿no? Del as cronológico. Ojo, conocidas que organizan la secuencia evolutiva de la producción nacional y latinoamericana según los cánones válidos para historiar la trayectoria del género en las literaturas europeas occidentales, pero no para dar cuenta del curso singular que ha descrito la novela desde que se arraigó y dio frutos en tierras americanas. Bueno, se va usted muy lejos. En fin, Mendezú sostiene
¿Cómo que Bendezú sostiene que Bendezú? Ahí también parece que se le ha pasado esta errata. Bendezú sostiene que Bendezú. Página 4. ¿Ya? Sí, pues es que ha debido revisar. Vamos a ver, entonces, quiero ver hasta dónde llega usted, a quienes ha considerado, 93, Istremaita, porque claro, como Vargas Llosa es un autor muy estudiado, acá hay un salto desde el 93 de Rita Grandis, el año 93, Susana Reis, el 86, se va para atrás, bueno, se refiere a otras novelas, Juan Macio 2008, sí, lo que pasa, profesor, es que mientras que estábamos recogiendo las fuentes sobre la crítica que tiene Vargas Llosa, entonces por el tiempo de ese momento que estábamos viviendo no podía recogerlas todas, ¿no? Entonces solamente las que hasta donde pude llegar las pude conseguir. Ya. Me parece que debo organizarlo según la cronología, ¿no? Sí, y sobre todo en relación con el tema principal, que es el tema del erotismo. Este artículo, por ejemplo, que usted cita de Rodríguez Sánchez, Sexualidad y Violencia, ¿no? Ese tendría que ver. Dice, presenta la relación primigenia del realismo asociado con la sexualidad y la violencia dentro de la normalidad. Bueno, lo que vamos a hacer es, como ya el tiempo nos gana, ya recibí su texto, ¿no? Ahora que el problema es que como recién me lo envía usted, entonces me había olvidado que tengo también algunos textos, ¿no? Algunas referencias para que usted pueda agregar dentro de su proyecto, ¿no? Porque, gracias, profesor. Sí, pero como le digo, como recién me llega, entonces me va a dar un tiempo para poder leer el texto completo, ¿no? Y luego sugerirle algunas cosas más. Sí, porque en este recuento usted incluye, claro, diferentes novelas, ¿no? Sí. Lo que estaba tratando de hacer justamente es la crítica peruana y la crítica hispana. ¿Qué dicen de las novelas de Vargas Llosa, ¿no? Para ver hacia dónde está orientado, para encontrar un foco hacia dónde se orientan, ¿no? Y generalmente se orientan hacia justamente relacionar su novelística con la realidad, ¿no? Claro, claro. Ahora, usted ha elegido, pues, trabajar el erotismo, claro, que tiene relación también con lo real, ¿no? Pero, bueno, aquí en su marco teórico, que estoy viendo rápidamente, menciona Batey, ya lo había mencionado en la reunión que tuvimos, Vigilar y Castigar. Yo creo que sí, que este es un libro importante. ¿Quién se ha sentido relativo con la forma de exposición de la vida está en la muerte? Como que una de las formas particulares de la productiva. Este fin de la vida, sí. Bueno, definitivamente me va a tener que dar tiempo para leer con calma y con tranquilidad su texto, ¿no? Pero estoy pasándolo las páginas, veo las citas, pero no voy a entrar a la lectura ya por razones de tiempo, pero Foucault, aparece Foucault varias veces, Bentham, el dispositivo panóptico. A ver, seguimos, Foucault. Sí, también había agarrado Foucault, que complementa esa parte de los objetos. Claro, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es decir, seleccionar los textos que tengan mayor relación con el tema, ¿no? Y dejar de lado, digamos, aquello que tenga, que se refiera a otras obras que están alejadas de lo que usted ha elegido como su tópico específico, ¿no?
acá están los objetivos, metodología, el círculo hermenéutico,